aquellos que quieren disfrutar del Señor solamente tienen que abrir su corazón y darle a Dios su adoración. Y como dice la alabanza, la adoración sube y la bendición baja. Y Dios nos está bendiciendo en esta tarde. Yo me siento bendecido por el Señor. ¿Tú te sientes bendecido por el Señor? Aleluya. Bueno, pues vamos a traer una palabra del Señor. Sígueme ahí con el piano, Enrique. Compartimos la semana pasada un mensaje que se titulaba Deleitándonos en la santidad de Dios, una iglesia pura. Hoy vamos a hablar apasionados por su santidad. Ezequiel 38:25. Ezequiel 38:23, perdón. Treinta y ocho, 23. Dice el Señor, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Lo vuelvo a leer, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. La palabra pasión viene del verbo latín que quiere decir patior. Significa sufrir o sentir. Es una emoción muy fuerte hacia una persona, tema u objeto. Es una emoción intensa que engloba entusiasmo. Aquí me quiero parar un poco. Con lo que tú te ilusionas, te emocionas. No existe pasión sin emoción. Por eso hay gente que veo apática en Dios. Porque no viven apasionados por Él. Viven apasionados con cualquier otro tema del mundo, excepto con Dios. Pero cuando uno está apasionado con Dios, se emociona con Él. Porque significa, pasión es una emoción muy fuerte hacia una persona, tema u objeto. Es una emoción intensa que engloba entusiasmo. Y cuando alguien está apasionado por Dios, está entusiasmado por Él. No puedes, es imposible divorciar el entusiasmo de la pasión. Cuando estás casado con el entusiasmo acerca de Dios, tienes emoción por el Señor. Tienes un entusiasmo por su presencia. Tienes una emoción por su palabra. Te pueden emocionar muchas cosas, pero nada como adorarle. Te puede entusiasmar muchas cosas, pero nada como estar en su presencia. Hay muchas cosas que pueden captar tu atención, pero ninguna como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La pasión se encuentra en 6 términos. La pasión significa amor, deseo, gozo, odio, aversión y tristeza. Tener pasión por Dios y su santidad es entusiasmarme con Él, disfrutar de su amor, desearle, gozarme en Él y en su palabra, llegar a odiar lo que Él odia, rechazar lo que Él rechaza, entristecerme si alguna vez no honro su santidad. Si cuando pecas en tu vida no hay tristeza, no hay pasión por Dios. Mas cuando haces algo que sabes que no le agrada al Señor, entonces la tristeza de Dios invade tu espíritu. Entonces estás en el principio de la santidad. Una vez me dijo alguien, pequé y me entristecí. Y dije, esa es muy buena señal. Los muertos no se entristecen, solamente los vivos. Si estás vivo en Dios y cuando pecas te entristeces, señal de que hay vida de Dios en ti.
Para hablar de un hombre de pasión por la santidad de Dios, uno de los que a mí me hace más bien en la Biblia se llama Nehemías. Es impresionante la pasión que tenía este hombre por Dios. Aquí he escrito esto: Nehemías nunca se acostumbró al pecado. Nunca. No podía ver cómo la ley de Dios estuviera ignorada. En el libro de Nehemías podemos ver a un hombre que la ley de Dios estaba grabada en su corazón. Literalmente la ley de Dios estaba grabada en su alma. Brillaba como una estrella en el firmamento. Estaba encendido en el fuego de la santidad de Dios. ¿Sabes? Cuando David Brainer estaba a punto de morir con 29 años por una tuberculosis, después de predicar a los indios, escribiendo en su carta, dijo en esta carta: hermano mayor Carlos, soy tu hermano David Brainer, estoy a punto de morir, pero te escribo para decirte que si volviera a nacer, escogería el mismo camino de servir a Dios. Y terminó diciendo: porque no hay mejor vida que desgastarse para Dios como una antorcha de fuego encendida para Él. De eso se trata, de tener pasión por el Señor, de rechazar con pasión lo que Él rechaza, de odiar lo que Él odia, de estar aversivo con lo que Él no le agrada y gozarnos en lo que Él sí le agrada. Es tener una íntima relación con el Espíritu Santo, disfrutar de su amor, disfrutar de su palabra, disfrutar de lo que Él es. He aquí un hombre que tenía la ley de Dios en su corazón. Él tenía un amor por Dios y una pasión por la santidad que le llevaba a dolerse cuando la ley de Dios estaba siendo ignorada. Te voy a contar algo de Nehemías. Nehemías era uno de los exiliados. Cuando Nabucodonosor vino y se llevó a los jóvenes, Nehemías era uno de los jóvenes que fue a Babilonia, y después de 70 años, bueno, él ya nació allí, después de 70 años regresaron a Jerusalén. Él era contemporáneo de Esdras, el sacerdote y escriba, que guió un grupo de personas para edificar el templo que había sido demolido. 14 años después, Nehemías se entera de que las puertas de la ciudad están quemadas y los muros están derribados. Y mira, escucha esto, vamos a leerlo. Cuando él escucha que los muros están derribados y las puertas de Jerusalén están quemadas, mira lo que le pasa a Nehemías. Dice: vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y empezó a orar por Jerusalén y por el remanente, y empezó a orar por ellos. Escucha esto: uno de los términos de la pasión es tristeza. Porque cuando uno está apasionado por Dios, no estará feliz si en la iglesia las murallas del temor de Dios están derribadas y las puertas de la pasión por Él están quemadas. Cuando uno tiene pasión por Dios, está triste de ver que Dios es el más ignorado en su casa. Cuando uno tiene pasión por Dios, está triste de ver que Dios es el más desconocido en su hogar. Se le adora sin conocerle, se le canta sin conocerle, se le levanta las manos sin tener pasión por Él. Todo es mecánico, estructural, religioso, denominacional, heredado, pero no nace del alma. Y eso, cuando uno tiene pasión por Dios, lo nota. Por eso uno que tiene pasión por Dios no puede tener mucha alegría viendo que en la casa de Dios se ha filtrado el mundo del diablo. Y cuando las puertas del temor de Dios están quemadas, y cuando la santidad de Dios está siendo deshonrada por gente que está pero que no lo conoce,
Entonces uno no puede estar feliz. Por eso Nehemías, cuando escuchó que Jerusalén estaba en gran afrenta, se sentó y lloró. ¿Por qué? Porque él conocía la Escritura. Dios amaba y ama mucho a Jerusalén. Salmo 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122:3 dice: Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Salmo 125:2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor, así el Señor está alrededor de su pueblo. Salmo 48:2 dice: hermosa provincia, el gozo de la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En el futuro, Dios ha dicho de Jerusalén, Zacarías 8:3, así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Mateo 5:35, Jesús dijo: no juréis por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Salmo 87:1 dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cuando Nehemías escucha que la ciudad del gran rey está quemada, abandonada y en afrenta, dice: me senté, lloré, hice duelo, ayuné por muchos días. Porque uno no puede estar feliz cuando ve que Dios no está siendo honrado. Y cuando Dios no está siendo exaltado y cuando su santidad no está siendo honrada, entonces uno no se siente tan feliz. Mas el Señor ha dicho: yo me daré a conocer entre las naciones y seré glorificado y santificado, y todas las naciones sabrán que yo... Nehemías, sabiendo que el Señor ama a Jerusalén, se entristece. El primer síntoma de los que tienen pasión por la santidad de Dios es que no estamos contentos si en su iglesia las puertas del temor de Dios están quemadas y las murallas de dar la honra de Dios en santidad están derribadas. Debemos de ser celosos por la santidad de Dios. Debemos de ser celosos de guardar la integridad de Dios. No es que Dios necesite que le defendamos, pero la iglesia tiene que custodiar la santidad de Dios, tiene que reflejar la santidad de Dios, tiene que disfrutar de la santidad de Dios. Y escucha esto que te voy a decir: nosotros debemos de ser tan celosos de la santidad de Dios como Dios es celoso de nuestra integridad. Te lo voy a explicar esto porque puedo decir: ¿qué significa esto? Mira, en Números 12, capítulo 12, hay una historia que a mí, me ha hecho mucho bien en este mensaje. Resulta que Moisés se casa con una negrita, una cusita, se casa con ella. Aarón y María, que habían cogido envidia a Moisés, dicen esto al pueblo: hombre, ¿cómo se casa Moisés con la cusita? Y ahora dicen: ¿ha hablado Dios solamente por Moisés? ¿No ha hablado también por mí y por mi hermano Aarón? Dice María. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Estaba diciendo: pueblo, Moisés ha pecado. Le querían manchar. Dice: Moisés ha pecado. Estaban deshonrando la integridad de este hombre de Dios. Dice: Moisés ha pecado. Y ahora dicen ella, dice: ¿no ha hablado Dios también por mí y por mi hermano Aarón? Estaba diciendo: no os preocupéis, que aunque el líder ha pecado, todavía vemos profetas. Todavía vemos gente limpia e íntegra. Eso estaba diciendo María. Moisés, el líder, ha pecado, pero no os preocupéis, que aunque el líder ha pecado, todavía que hay gente limpia delante de Dios. No solamente Dios habla por medio de Moisés, también habla por medio de María y también por medio de Aarón. No tengáis miedo. Ella lo dijo para manchar la integridad del siervo, porque hasta ese día Dios no había prohibido que los judíos se casaran con mujeres extranjeras. Eso vino después, pero hasta ese momento no. Pero ella quiso manchar la integridad del siervo, y mientras ella lo quería manchar, la Escritura dice: y lo oyó Jehová. Levanta tus manos conmigo y repite: la verdad es testigo fiel que defiende al inocente. Y lo oyó Jehová. Ella habló, pero Dios lo oyó.
Porque hay gente que habla y no sabe que Dios te está oyendo. Por eso dice el salmista, tú que dices en tu corazón, haré porque nadie me ve, diré porque nadie me oye. Necio, el que hizo el ojo no te verá y el que hizo el oído no te oirá. Ella habló, pero Dios la oyó. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dijo, Aarón, María, Moisés, venid aquí. Y vienen ellos temblando. Moisés no sabía lo que había pasado, porque él no escuchó la crítica, pero Dios sí. Y ahora vienen temblando y Moisés viene confiado. Sí, padre, aquí estamos. ¿Qué quieres? Y baja la nube. Y dice el Señor, hombre, ¿cómo no habéis tenido miedo tú y tú de hablar contra mi siervo? Y Moisés se queda mirando y dice, ¿habéis hablado de mí? Y dice el Señor, sí, han hablado de ti. Pero lo que ellos no saben es que yo soy celoso de la integridad de mis siervos. Estos han hablado de ti sin temor. Escucha esto. ¿Sabes por qué María criticó de Moisés? ¿Estaba escrito que no se podía casar con alguna extranjera? Eso lo sacó Dios después. María se inventó un mandamiento. Porque escucha esto que te voy a decir. María escondía su envidia por una supuesta santidad. Tapaba con la careta de la santidad la cara de su envidia. Tenía tantos celos de su hermano que se hizo la santa. Oh, ha pecado, pueblo, no os preocupéis, yo sigo siendo profeta. Ya es que ahora te voy a hablar de la santidad que tiene que ver con Dios. Escucha esto. Vivir apasionados por la santidad de Dios no es vivir apasionados por mí, ni por mi fama, ni por mi nombre, sino por Él. Porque no es lo mismo servir a Dios que servirse a uno mismo. A veces decimos cosas en la iglesia y queremos hacer y no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Nos justificamos de nuestra forma, sacamos mandamientos extras que no están en la palabra. Y eso no tiene que ver nada con la santidad de Dios. Ahora escucha esto. Escucha esto. Hay que tener mucho cuidado a la hora de enseñar acerca de la santidad. Porque hay una santidad externa, tradicional, religiosa, impuesta, heredada, denominacional, que no tiene nada que ver con la santidad de Dios. No digas, no toques, vístete de demasiada madera, no alabes de esta forma, agacha tu cabeza, coge la botella de agua, saca un poquito la chepa, que parezca que eres del culto, que tengas el peinado al lado. Hay una forma de santidad que no tiene nada que ver con la santidad bíblica. Que no tiene nada que ver con la santidad de Dios. Tiene que ver con una santidad externa, tradicionalista, religiosa, impuesta, heredada, denominacional. La santidad de Dios tiene que ver con el interior. Tiene que ver con las actitudes de tu corazón. No tiene que ver con formas externas. Tiene que ver con cosas internas. Porque cuando lo interno está sano, lo externo estará sano y será el resultado de que lo interior. Pero hay una santidad externa que es capaz de no dejar que se mueva un banco. No mováis el banco, que nunca se ha movido, que nunca se ha hecho así en la iglesia. No toques eso, que somos gitanos. No digas esta palabra. Pero claro, ese mismo que enseña una santidad formalista, religiosa, denominacional, heredada, cultural, luego deja que los demás tengan en su corazón miseria. Eso. Apártate del mundo, les enseñan. Y se apartan de la creación. Porque una cosa es apartarte del mundo y otra de la creación de Dios. Los profetas temían mucho al Señor. ¿Y sabes dónde vivían? En los montes. Porque habían entendido que Dios es santo, pero algunos términos no lo entendieron bien y vivían en los montes. Pero ahora viene el Hijo de Dios y no se va a ningún monte, se mete entre la multitud.
Porque vosotros no me vais a influir a mí, yo voy a influir a vosotros. Yo me meto donde nadie se mete porque no tiene que ver mi santidad con algo externo, sino con algo interior. Por eso un día Jesús iba andando con sus discípulos y ¿sabes lo que hicieron los discípulos? Sin lavarse las manos, cogieron espigas y empezaron a comer. Y le dijeron los fariseos, escucha, han cogido trigo y no se han lavado las manos. Y dice el Señor, hipócritas, pues ¿no es mejor comer con manos sucias y corazón limpio que tener las manos limpias y el corazón sucio? Dijo el Señor, porque nada tiene que ver con Dios comer con manos sucias. Y dijo así el Señor, porque lo que entra en la boca va a la letrina y luego se va. Dice más, del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las borracheras, los adulterios. Les estaba diciendo, dejaros de limpiaros las manos y limpiar vuestro corazón, porque es una santidad interna que tiene que ver con Dios. Y sabes, la santidad formalista da mucho honor al hombre que la enseña, da mucho honor. Yo podía enseñar una santidad externa y decir a la iglesia, no digas esto, ni vistas de esta manera, ni hables así, y no vayas a ese lugar. Y podía mostrar una santidad externa que todos dijeran, qué hombre de Dios. Pero no quiero ser un hombre de Dios delante de ti, quiero ser un hombre de Dios delante de Él. Y esa santidad no me la enseña la Biblia. La santidad que la Biblia me enseña es una santidad que tiene que ver con actitudes que estoy yo desarrollando. ¿Sabes? Yo estoy aquí de pastor. Si el día de mañana entra otro, que no te engañe nadie. Ya vale. Camina por los principios de la palabra de Dios. Todo mandamiento que el hombre quiera imponer, que no sea bíblico, es humano. Y todo lo que sea humano puede ser bueno o malo, pero no inspirado. Solamente la palabra de Dios es inspirada. Escucha esto. Vivir una santidad tradicional es perder a Jesús en el camino. La Biblia dice, José y María subieron a la Pascua conforme a la costumbre. Y como subieron conforme a la costumbre, ¿sabes qué pasó? Perdieron a Jesús 3 días. Y su padre lo buscó. Porque vivir una santidad denominacional, sin pasión, sin amor, externa, sin Biblia, sin vida de Dios, es perder a Jesús en el camino. Pero la Escritura dice, José lo buscó y no lo halló hasta que fue a buscar al templo. ¿Y sabe dónde estaba Jesús? Estaba con 12 años hablando de Dios a los grandes rabinos de la ley. Con 12 años ya tenía pasión por su padre. Y cuando le ve su padre le dice, yo y tu madre, date cuenta de esto, yo y tu madre te hemos estado buscando. Y ahora él no dice, ella no es mi madre. No, eso no dice. Pero sí dice, pues yo en los trabajos de mi padre. Porque tú no eres mi padre, yo en los trabajos de mi padre. Jesús sabía a quién tenía que agradar. No era una santidad externa religiosa tradicional. Era una santidad que tenía que ver con actitudes de dentro, con un corazón puro. Por eso el verso sigue de la semana pasada. Sobre toda cosa guardada, por encima de toda cosa guardada. Porque hay cosas que guardamos, las llaves del coche para que no se pierdan. Guardamos la cartilla para que no se pierda. Guardamos el dinero para que no lo roben. Cosas guardadas, guardados secretos. Guardamos también fracasos, guardamos pecados a escondidas que nadie se entere, pero la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque la vida. Escucha esto.
La santidad de Dios es un deleite, no es una carga. Jesús dijo, llevad mi yugo y mi carga, porque fácil es de llevarla. Y ahora dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y qué dice terminando? Y hallaréis descanso. Porque no hay descanso para los imitadores falsos. ¿Tú has visto cuando estás en un sitio e intentas aparentar algo que no eres? Estás en un corro que no quieres estar y estás deseando irte. No hay descanso. Más cuando vas al corro de tus amigos y entras, los abrazas, te echas una broma, estás descansado. Eres tú. Por eso Jesús dijo, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Porque cuando uno es el que es, haya descanso para él. No hay descanso para aquellos que son imitaciones falsas. Por eso hay gente que no sabe disfrutar de Dios, porque aparentan ser lo que no son. No todos los que están son, y no todos los que se mueren se irán. Es hora de acercarnos aquí a Él y de ser verdadero para Él. Escucha esto que te voy a decir. Una santidad religiosa, tradicional, cultural, denominacional, siempre enseñará mandamientos de hombres. Como que fueran mandamientos de Dios. Pero no lo son. Poniendo yugos a la gente que ni aquellos que los enseñan son felices en llevar. Y algunos imposibles de cumplir. Porque ¿sabe lo que hace el religioso? El religioso te enseña una forma de santidad que ni él mismo lleva. Pero encima cuando él peca no pasa nada. Pero cuando ve que los demás transgreden lo que él ha enseñado, entonces pone yugo de culpabilidad. No lo has hecho, no has cumplido, no estás a la onda, no has pagado el precio. Mas Jesús, ¿qué le dijo a aquella mujer que pecó? ¿Dónde están los que te acusaban? Nadie, ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. Una santidad que tiene que ver con arrepentimiento, con vida, con pasión, con obediencia, no externa, no denominacional, no lo que me ha enseñado el hombre, sino lo que me ha enseñado Dios. Escucha esto, la santidad de Dios es un deleite para aquellos que le conocen. No quiero decir que no cuesta nunca, sí cuesta, perdonar cuesta, amar a gente cuesta, sí cuesta. Pero cuando le conoces a Dios, todas aquellas cuestas largas se convierten en como que vas en una bicicleta. Porque lo haces por Él, lo haces por amor a Él, lo haces con pasión para Él. Escucha esto, que esto cuando lo escribí me ha hecho mucho bien. Por haber distorsionado la santidad de Dios, hemos cambiado la tarta de arándanos recién horneada por una manzana exteriormente muy bonita, pero llena de gusanos por dentro. Nos han enseñado que la santidad de Dios es horrible. No podemos cumplirla. Estamos atados. No alcanzamos. Tenemos que pagar el precio. Mira a ver si Dios me ama. Mas Él me ama. Él ya me ama. Él ya me ha recibido. No le voy a defraudar, porque cuando yo acepté a Cristo, Él conocía todos mis errores, todas mis virtudes, todas mis caídas, todos mis arrepentimientos. No le voy a defraudar. Simplemente Él ama que yo le obedezca por amor, que viva por amor a Él, que esté cerca de Él con pasión, por amor. Es hora de que la iglesia se apasione con Dios. Me entristece mucho que te apasiones con cualquier cosa, un pidío, una boda, un baile, una película, cualquier cosa trivial que no tiene nada de eterno, que no significa nada para el Señor, que es basura para Dios. Relacionando con Él. ¿Y dónde está la aventura de vivir para Dios? Y decir, aquí estoy para... Estoy viendo que la iglesia ha cambiado de vestiduras. No va de novia, va de huésped a disfrutar de una boda que no es suya. Pero
Pero es hora de que la iglesia se levante apasionada por Dios. Duérmete sonriendo por amor a Él. Levántate sonriendo por amor a Él. Piensa en cuánto le amas y en cuánto te ama Él a ti. Ten una relación de pensamientos. Bueno, esto viene para después, para el siguiente mensaje que viene de Nehemías. Mira, te pongo un ejemplo y con esto termino. La santidad de Dios es un deleite, ¿sí o no? Lo que pasa es que el hombre la distorsionamos. Te voy a poner un ejemplo. En Génesis, Dios creó el mundo en 6 días, ¿verdad? En 7, dice la Biblia que descansó. Pregunto, ¿descansó Dios de verdad? O sea, así como cansado, estoy reventado, ¿y se sentó? No. La palabra descansar significa que Dios se paró, miró y dijo, es impresionante lo que he hecho. O sea, lo que Dios hizo es contempló. Entonces santificó ese día. Santificó ese día para Él. El día sábado. Y ahora dijo el Señor a los judíos, el día sábado para mí. Santificaos, contemplarme, descansad, no trabajéis. Digo yo, ¿no hay algo más bonito que tener un día de descanso? Sinceramente. Ese domingo que te levantas y dices, hoy no tengo que ir a ningún sitio. Te quedas en la cama con tu pijama tranquilito. Y tendríamos que hacer esto. Te pones a orar. Le pides perdón al Señor. Te limpia con su sangre. Sientes su Santo Espíritu. Le dedicas un rato a leer su palabra. Disfrutas de Él. Aprendes de Él. Te levantas, te das una vuelta. Saludas a la gente. Vienes a la iglesia con alegría. Un día sin trabajar. ¿Les gustaría tener ese día? Bueno, yo los tengo muchas veces, ¿eh? Yo tengo muchos días dedicados al Señor. Y te digo que no hay nada más bonito que dedicarle al Señor un día. ¿A qué es bonito dedicarle un día al Señor? ¿A qué es un deleite? ¿Lo hizo Dios por mal o por bien? Les dijo el Señor, no trabajéis y os dedicáis, ¿a quién? Coro, por favor, escuchadme que tenéis que aprender de Dios. ¿A quién tenéis que adorar? A mí. Deleitaros en mí. No trabajéis. Dejar todo. ¿No es un deleite ese día? Pero claro, se levantaron los judíos y dijeron, bueno, el Señor ha dicho que no trabajemos, ¿no? Sí. Que nos dediquemos a Él ese día, sí. Bueno, ahora vamos a definir qué es no trabajar. Y ahora dijeron, bueno, trabajar, para dedicarnos al Señor ese día no podemos arar, cosechar, trillar, juntar gavillas, hornear, limpiar, moler. Y eso está bien, porque hacer eso es trabajar. Pero ahora daron más definiciones. Por ejemplo, a esas definiciones les daron otra. Arar. ¿Qué es arar? Surcar la tierra. Y ahora decía un judío, con perdón de todos, decía el judío, ya. Pero si un judío va andando y escupe en el suelo, lo que ha escupido va a hacer una alteración en la tierra. Entonces está arando, no se puede escupir. Y ahora iba a ser judío. Claro. Ahora, por ejemplo, otra cosa. Dice, un nudo. A la hora de hacer un nudo y atar al caballo. Decía un judío, un nudo es trabajar. Bueno, como se vea, si haces un nudo y lo puedes desatar con una mano, no es trabajo. Mas si haces un nudo y no lo puedes desatar con una mano, es trabajo, no lo hagas. ¿Te das cuenta? O sea, Dios dijo, dejar de trabajar, hijos, dedicaros a mí un día. Disfrutar de mí, gozar de mi presencia. Y ahora ellos empezaron a decir, bueno, no se debe dar, pero ¿qué se hará? No se puede ni hacer esto. No podemos hacer un nudo, pero ¿cómo? De esta manera, con la mano izquierda se puede, con la mano derecha no. Tenemos que ponernos el calzado, ya, decían los judíos. Pero si en el calzado hay tornillos, no, porque los tornillos pesan y no tienes que tener carga. Y empezaron con estas tonterías una tras otra y se inventaron unos mandamientos humanos que el día de reposo, en vez de convertirse en un deleite, se había convertido en una carga. Nadie deseaba que viniera el día de reposo. Y el día que Dios santificó del principio se convirtió en una carga porque los hombres añadieron al mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios era: descansa, disfruta, contempla mi creación, adórame, lee la Torá, ora en tu casa, enseña a tus hijos, llévate un día de deleite,
hijo, pero ahora ellos dicen, pero no debemos de trabajar, no andes, no digas, no comas, no enchufes, no hables. Y en vez de convertirse en un deleite, se convirtió en una carga. Y eso es lo que hemos hecho con la santidad. Dios nace por Dios, la pasión, Espíritu Santo, iglesia. Si hacen la santidad, a tener una relación, nace. Y si no te nace santidad, después de tener intimidad, no le conoces. No le conoces. Y si muriera yo no te enterraba, porque no voy a mentir. ¿Está en el cielo? No está en el cielo. Porque la gente que no le conoce no se va al cielo. ¿No lo escuchas? ¿Tú quieres deleitarte en él? Decían, las mujeres no se pueden mirar al espejo. Dice, no sea que se vean una cana, se la quiten y hayan trabajado, porque para ellos eso era un trabajo. ¿Te das cuenta de todas las cosas, todas las tonterías que decían? Pero ¿sabes qué dijo Dios de su día santo? Mira lo que dijo Dios, Isaías 58:13. Judío, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo lo llamaba el Señor? Mi día santo. Para ellos se había convertido en un agobio por añadir mandamientos al mandamiento de Dios. Dice, y lo llamarás delicia. Ay, Padre, ¿cómo pensaban ellos y cómo pensaba Dios? El problema de la iglesia es que Dios va para allá y nosotros para acá. Dios está pensando en una cosa y nosotros otra. Más cuando nos sintonicemos con su corazón. Odiaremos lo que Él odia y nos deleitaremos con aquello que Él se deleita. Por eso dice, si tú no hicieras tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso. Dios mío de mi vida. ¿Cómo pensaba Dios del día de reposo y cómo pensaban los judíos? Para ellos era un agobio, un yugo que no podían llevar, pero Dios lo llama santo, delicia, glorioso. Bendito sea mi Dios. Dios quiera que yo no vaya tan diametralmente opuesto a Dios, porque la tristeza agobiará mi corazón en vez del deleite de lo que Dios me manda hacer para disfrutar de él. Y ahora dice el Señor, y lo venerarás, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová tu Dios. Aleluya. Lo que Dios consideraba santo y glorioso, los hombres, por añadir a la palabra de Dios, lo hicieron un día insoportable. Escucha, no te pidas más de lo que Dios no te pide. Porque eso hará que llegues a aborrecer hasta lo que Dios te ha pedido. Escucha esto. Mira qué historia, con esto termino. Van a la guerra Saúl, y dice Saúl. ¿Quién se ha levantado? Dice los filisteos. Y dice el rey Saúl. Como vayáis a la guerra, habiendo probado pan, quien yo me entere lo maldigo en el nombre de Jehová. Claro, el pueblo se entera y no prueba nadie pan. Os voy a hacer una pregunta. ¿Estaba escrito en la ley de Dios que el pueblo debía ir a la guerra sin comer? No. ¿Quién se lo había sacado de la manga? Saúl. ¡Qué santo! Ole, qué santo el rey. De verdad que no hay quien la aguante. Venga, vete a una guerra sin comer. Jesús, no, ponte a una conversación sin haber desayunado. Estás manifestado. Hasta que no comes, pues muchas veces no van a hablar hombres de negocio y dicen después de comer. Porque la comida te amansa. Y ahora, este rey, escucha esto, con un celo sin ciencia. Porque hay gente que se cree que eso es santo, tienen celo sin ciencia, sin conocimiento. Porque no es santo ni es nada. Tenía un celo descontrolado. Quien vaya a la guerra,
Comiendo lo maldigo, hay que ir en ayunas para el Señor. Claro, el pueblo estaba mareado. Estaba que no podía más. El enemigo lo iba a destrozar. Pero ¿quién no ha escuchado el juramento? Su hijo Jonathan. Y hace así Jonathan, ve un poquito de miel, tenía una cachava en la mano, las tira, la punta de la cachava, la coge y come. Dice, y cuando comió se le aclararon los ojos. El pueblo que ve que el príncipe ha desobedecido la palabra del rey, ¿sabe lo que hizo el pueblo? Dijo el pueblo, toma, pues si el príncipe desobedece la palabra del rey, nosotros que estamos muertos de hambre, pues mucho más. Se van corriendo, se tiran a las vacas, las tiran al suelo, las matan y se comen la carne con sangre. Eso sí estaba prohibido por Dios. Comer carne con sangre estaba prohibido. Pero ¿sabes qué fue lo que produjo que el pueblo pecara? Habiendo puesto un mandamiento supuestamente santo que Dios no había prohibido. Llevó al pueblo a un extremo de vivir para Dios, cosa que Dios no dijo, ir a la guerra sin comer, que el pueblo se cansó tanto de una santidad horrible que terminó haciendo lo que a Dios no le agradaba. Y hemos puesto tantas formas de santidad a la iglesia, no vayas al cine, no vayas a esto, no digas lo otro, no hagas esto, que el Señor te mata, que se han cansado de la santidad porque creían que era esa y han terminado aborreciendo el deleite de lo que es la santidad de Dios. Pero yo he venido aquí como profeta de Dios a decirte: pasión por su santidad. Mira qué pasión tenía Moisés. Se ira al Señor y dice: ¡Moy! Dice: sí, padre, estoy enfadado con el pueblo, lo voy a matar. Y se pone así Moisés y dice: ¿qué hace, Señor? Porque el Señor estaba haciendo así como para matar al pueblo. Déjame que los extermino y levanto yo una ciudad a través de ti y glorifico mi nombre, déjame que los mato. Y dice Moisés: Señor, párate. Dice: ¿por qué? Y dice Moisés: si es que las otras naciones paganas se van a hacer una mala imagen de ti, hombre. Van a decir, como no pudo librarlos en el desierto, los ha matado. Y tú y yo sabemos que eso no es verdad, hombre. Se van a hacer una mala imagen de ti. Estaba más preocupado Moisés de la reputación de Dios que la suya. Y eso es tener santidad por él. Me he olvidado de lo que la gente pueda pensar de mí por lo que Dios puede pensar de mí y lo que yo puedo pensar de él. No me importa lo que los demás piensen de mí, absolutamente no me importa. Piensa lo que te dé la gana de mí. Yo sé lo que Dios piensa de mí. Y esa es el deleite de la santidad. Dijo Moisés: Padre, no dijo Señor. Van a decir, claro, ya decíamos yo que Moisés no podía hacer nada. No estaba preocupado de su renombre y fama como libertador. Estaba preocupado de la imagen de Dios. Celoso por su santidad, cercándola. Escucha esto y ya termino. Peca Adán y Eva. Como pecan, Dios es santo, los tira. Y ahora el árbol de la vida estaba allí. Si Adán y Eva siguen comiendo del árbol de la vida, lo primero, eso significaría deshonrar a Dios, porque se estarían acercando sin santidad. Y lo segundo, no morirían, porque se alimentan del árbol de la vida y vivirían para siempre. Por lo tanto, Hitler no hubiera muerto. ¿Lo entiendes? Y hacen así dos ángeles y vienen con dos espadas encendidas en fuego. Se ponen así. Y dicen los ángeles: quien entra aquí lo matamos. Porque somos tan celosos de la santidad de Dios que ningún sinvergüenza se acercará a comer del árbol de la vida cuando en él hay muerte. Y debemos de ser como esos ángeles, celosos de custodiar la santidad de nuestro Dios. Y no permitir que ningún pecador entre a la iglesia. Y tú me dirás: ¿ningún pecador? Sí. Ninguno que se quede aquí para pecar y esconder sus faltas, no. El que venga a arrepentirse, las puertas están abiertas. Pero para venir a esconder tus faltas, vete a tu casa. Porque esta es la casa de Dios. Casa de oración será llamada. Deleitándonos en la santidad de Dios.
Está aquí el Señor. Dios tiene boca y habla. Te está hablando el Señor. Coger a esas niñas, por favor, que no tienen más eso. Niñas, para atrás. Efesios 4:1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una santidad nacida de la comunión, del amor, del deleite. No impuesta, no denominacional, no lo que piense la gente, lo que piense la Biblia. Si la Biblia te dice perdona, perdona. Si la Biblia te dice haz, haz. Si la Biblia te dice calla en esto, pero que nadie te imponga lo que es la santidad si no te lo muestra con la Biblia. Porque entonces es un mandamiento humano que no tiene nada que ver con Dios, pero todo lo que tenga que ver con Él es santo, es glorioso, es un deleite, es un placer obedecer a Dios, disfrutar de Él, caminar en santidad. Por eso a partir de ahora disfruta de Él. La primera causa de tener pasión por Dios es entristecerme con lo que Dios entristece y gozarme con lo que Dios se goza. Para la semana que viene, si Dios quiere, tocaremos otras definiciones de lo que es la santidad de Dios. Nos hemos quedado solo en Nehemías se entristeció. Nehemías se entristeció por Jerusalén. Porque una de las pasiones de Dios es me entristezco con la que a Dios le entristece y me deleito con lo que Dios se deleita. Amén. Pasión por su santidad. ¿Cuántos se quieren apasionar con el Señor? ¿Cuántos de verdad? ¿Cuántos? Levanta tu mano, cierra tus ojos en este momento. Cierra tus ojos a Dios en este momento. Cierra tus ojos. Aleluya. Yo he disfrutado de predicar esta palabra de Dios. Porque yo sé que el Señor te ha hablado poderosamente a tu vida. El Señor te ha hablado poderosamente a tu vida. Deleítate con lo que Dios se deleita. Entristécete con lo que Dios entristece. Es un signo de tener pasión por Él. Si no te entristeces con lo que Dios se entristece, no tienes pasión por Él. Si no te gozas con lo que Dios se goza, no tienes pasión por Él. No es lo mismo servir a Dios que servirse a uno mismo. La iglesia debe de caminar en el deleite de Dios, teniendo relación con el Espíritu Santo. No importa lo que los demás piensen de ti. No es una forma externa de santidad, es una forma interna que trabaja en nuestras actitudes. Somos demasiado orgullosos, demasiado tradicionalistas, demasiado religiosos, demasiado tantas cosas somos. Y tenemos que dejar y permitir al Espíritu de Dios trabajar en nuestra vida. Se deleita Dios en su santidad y quiere que sus hijos se deleiten igual. La Biblia dice que David vio a Saúl profetizar. Y era una profecía de verdad. Dios estaba hablando a través de él. Y dice, y David huyó. Digo, pero hombre David, no le tengas miedo. Si está profetizando. Y me dijo David, Pedro, del envidioso no te fíes aunque esté profetizando. Termina la profecía, va a seguir siendo el mismo. Porque no es lo que tú hagas, es lo que tú permitas al Espíritu de Dios trabajar en ti. Y déjale que trabaje en tu interior, déjale que trabaje en tu interior. El Espíritu Santo está poniendo convicción ahora en la gente y te está diciendo lo que debes de hacer por amor al Señor. No es algo tradicional, impuesto, tiene que nacer del corazón, de la intimidad, del amor, del deleite, como día santo, como día glorioso, como día que se deleita en Dios. Disfruta de Él, en el nombre de Jesús. Ruego a la iglesia, disfrutar de Dios, olvidaros de todo, olvidaros de las cargas. No tenéis tantas cargas en la vida como tenéis en vuestra mente. Venir a la realidad, bajar de Walt Disney. Mira lo que tienes, Dios te ha dado muchas cosas. No inventes en tu cabeza cosas que no hay. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Disfruta de tu iglesia, disfruta de tu Dios, disfruta de su palabra. Ten comunión con Él en casa, lee su palabra, que nadie te engañe. Mira lo que Él dice, habla lo que Él dice, acoge lo que Él dice, abraza lo que Él dice. Apasionate con Él. Oh Dios, levanta tus manos. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Escucha esto que te voy a decir. Hay más deleite en Dios en un minuto que en todos los años que puedas vivir en este mundo.
Pero debes de permitir que el Espíritu Santo ponga eso en ti. Si no, no lo vas a experimentar. Puedes decir, yo llevo muchos años en el Señor. No me importa nada tus años. No me importa nada. Permítele al Espíritu Santo que te llene de deleite de Él. Que te suba de nivel a otra dimensión. Y vas a ver lo que es Dios. Vas a disfrutar lo que es Dios. Vas a llamarle Padre con propiedad. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Levanta tus manos conmigo y repite, Padre, a partir de hoy me voy a deleitar en tu santidad y voy a tener pasión por tu santidad. Me voy a entristecer con lo que tú te entristeces. Me voy a deleitar con lo que tú te deleitas. Padre, produce en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Apláudele fuerte al Señor. Aleluya, dile que le amas, dile que le amas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algunos me han dicho, Pedro, yo no puedo vivir como tú. Digo, tú sí puedes vivir como yo porque yo tengo las mismas pasiones que tú. Solamente tienes que permitir al Señor que obre en ti. Y poner pensamientos de deleite. Esfuérzate en hacerlo. Entrégale al Señor tu voluntad. Yo no predico. Es que yo no te estoy enseñando a ser un predicador. Yo te estoy enseñando a caminar como un hijo porque ya lo eres. ¿No te das cuenta? Yo si no predicaría estaría igual. Porque no tiene nada que ver el púlpito. Tiene que ver tu vida devocional con Dios. No tiene que ver tu cargo. Es que yo no tengo cargo, no importa. Tú tienes un título más grande que cualquier cargo del mundo entero. Se llama Hijo de Dios. Es hora de que la iglesia redefina su identidad y ponga los valores, el primero, el segundo, el segundo. Es que tenemos cambiados muchos. El tercero está en el primero, el segundo está en el cuarto está en el quinto. Pero ahora el Espíritu Santo lo está poniendo todo en su justa medida y el que quiera caminar, caminará. Gloria al Señor. Bueno, hasta aquí. La verdad que es un mensaje que me lo he preparado entre ayer y hoy en la casa de Eugenio. Y yo no sabía ni qué iba a salir, aunque ya lo tenía escrito, pero el Señor me ha bendecido mucho. Porque me ha direccionado el Espíritu Santo por una línea que tiene que ver con Dios. Y nos hemos quedado en la tristeza de Nehemías, pero luego he invertido el gozo. El que tiene pasión con Dios se entristece con lo que Él se entristece. Se goza con lo que Él se goza. ¿Eso de qué nace? ¿Hay impuesto heredado? ¿O de la pasión? Eso nace de la pasión. ¿Por qué? Porque si se meten con mi familia no es algo heredado, es que es mi familia, está en mis genes. Métete con mi padre, a ver qué pasa. Es que es mi padre. Me nace. Esa santidad de entristecerme con lo que Él se entristece y gozarme con lo que Él se goza, no nace por algo externo, impuesto, tradicionalista, religioso, denominacional. Nace de una relación con Él. Iglesia, ten comunión con Dios. Busca al Señor a solas. Aprende a depender de Dios más que de tu pastor. Depende de Él, ten una relación con Él. El día que te presentes delante de Él no te vas a presentar con ningún líder, ni ninguna iglesia, ni ningún evangelista. Vas a ser tú y el Señor solos, cara a cara, vis a vis, directo. Aleluya, gloria al Señor.